Hola, ¿qué tal, licenciados? Un gusto saludarles. Dentro de nuestra materia Legislación Social y Derecho Laboral, comenzamos con la unidad 4, Rol del Trabajo Social en el ámbito jurídico laboral. El tema que nos compete ver es Trabajo Social y Asesoría en Derechos Laborales. Bien, licenciados, el derecho laboral protege la dignidad del trabajador, pero para que esos derechos se ejerzan en la práctica muchas veces hace falta el acompañamiento social, la documentación adecuada, un puente entre la persona que está siendo afectada y las instituciones. Allí es donde entra el trabajo social, compañeros. Entonces, la asesoría en derechos laborales desde el trabajo social no sustituye la asesoría jurídica, que corresponde, como en mi caso, a los abogados, pero sí complementa y potencia los procesos legales, prepara evidencia social, documenta el daño, realiza diagnóstico familiar, acompaña a la persona en trámites y aporta informes sociojurídicos que son frecuentemente decisivos en conciliaciones, en mediaciones y en sentencias también. Entonces, a continuación vamos a ver el marco legal básico que hay que conocer, el rol concreto del trabajador o trabajadora social en la asesoría laboral, las fases de la intervención sociojurídicas, las herramientas documentales que deben saber elaborar, las rutas institucionales de derivación y un apartado sobre límites éticos y jurídicos, qué puede y qué no puede hacer un trabajador social. El objetivo, licenciados, es proporcionarles una guía operativa para que ustedes puedan intervenir con un rigor ético, técnico, en los casos laborales. Dicho esto, licenciados, veamos el marco legal y terminología esencial para la intervención social jurídica. Bien, antes de asesorar, compañeros, es imprescindible conocer el marco normativo que protege al trabajador. En nuestro país, las principales referentes son nuestro pacto federal, ¿verdad? En primer lugar, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 consagra derechos laborales fundamentales, así como la Ley Federal del Trabajo, que regula relaciones laborales, contratos, rescisión, jornadas, prestaciones, procedimientos de conciliación y controversias. Complementan la protección, la ley del seguro social, prestaciones médicas y pensiones, normas oficiales también en materia de seguridad e higiene y mecanismos administrativos como la Profedet, es decir, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y las instancias de justicia laboral, los centros de conciliación, tribunales, órganos jurisdiccionales laborales. Entonces, compañeros, para el trabajo social es suficiente manejar la terminología básica como el despido justificado e injustificado, la rescisión, reinstalación, indemnización, los salarios caídos, la incapacidad, riesgos de trabajo, prestaciones, así como saber qué instituciones tramitan cada reclamo, como la Profedet, los centros de conciliación, los juzgados laborales, el IMSS, el Infonavit, en fin. Este conocimiento, compañeros, les va a permitir orientar correctamente, preparar la documentación adecuada, referir al afectado o a los afectados a la vía adecuada. Muy bien, licenciados. El rol del trabajador social en la asesoría en derechos laborales. Muy bien. El trabajador social, compañeros, actúa como mediador, ¿verdad? Como lo hemos visto ya en clases pasadas, como un mediador, como facilitador, como perito social. Y sus aportes principales son el acompañamiento psicosocial, que les puse allí en primera instancia en la diapositiva. Entrevistas iniciales, compañeros, manejo de la crisis, contención emocional. Muchas veces, pues, la persona despedida o con un conflicto laboral sufre de ansiedad, pérdida de ingresos y hasta rupturas familiares hay. Entonces, contender y ordenar la crisis
es primordial para que luego esta persona pueda proceder judicialmente. El siguiente punto, licenciados, dice gestión de caso y coordinación. Muy bien. Hay que organizar el expediente, recolectar pruebas, es decir, recibos, contrato, mensajes, fotos, testigos, en fin. Gestionar citas con Profedet o conciliación, coordinar atención interdisciplinaria con abogados, con psicólogos, con la medicina del trabajo, en fin. El siguiente punto dice, diagnóstico socioeconómico y familiar. Evaluar el impacto económico del conflicto, licenciados, la pérdida del ingreso, los dependientes económicos, ¿verdad? Las deudas. Hay que elaborar un informe que describa la vulnerabilidad y las necesidades que son prioritarias. Ese informe es frecuentemente solicitado por los abogados, hasta por los jueces o comités de conciliación también. ¿Ok? Muy bien, siguiente punto dice asesoría práctica sobre rutas administrativas. Bueno, orientar sobre plazos, por ejemplo, los plazos para una demanda, pedir la conciliación, los documentos mínimos, los pasos para solicitar incapacidades o prestaciones ante el IMSS, ante el ISSSTE, ante el Infonavit. Y el último punto dice incidencia y prevención. Aquí estaría muy bien capacitar a grupos de trabajadores sobre sus derechos laborales. Prevención del acoso, fortalecer las redes comunitarias para la prevención colectiva, compañeros. Y punto muy importante, chicos, la asesoría social no reemplaza la asesoría legal. Si no son abogados, su intervención debe limitarse al acompañamiento, a la documentación adecuada y a la derivación. Fases de la intervención sociojurídica. Bueno, veamos paso a paso, licenciados. Yo propongo estas 6 fases claras y operativas. La primera de ellas, les escribí ahí, recepción. El registro del caso. Los datos personales, el motivo de la consulta, los documentos disponibles. En esta fase aplican el consentimiento informado y aclaran el límite del rol. Siguiente, dice evaluación inicial y priorización. Bueno, aquí determinan la urgencia, como el riesgo del desalojo por la falta de ingresos, los días hábiles para la demanda, en fin. Evalúan las redes de apoyo y las condiciones de vulnerabilidad. Punto número 3 dice recolección y preservación de pruebas. Hay que recopilar el contrato, recibos de nómina, comprobantes de hora, mensajes de WhatsApp, también fotografías, videos de condiciones de trabajo, los testigos escritos, un orden cronológico, es decir, en una línea de tiempo. Resguarden documentos que sean originales y también pues copias firmadas. Número 4 dice elaboración del informe social o dictamen sociojurídico. Bueno, es decir, un documento estructurado que contextualice el conflicto y que describa el impacto socioeconómico y propongan medidas. Número 5 dice derivación y acompañamiento a instancias. Concretar citas, a lo mejor con la Profedet o a los centros de conciliación, a medicina del trabajo del IMSS o a las áreas jurídicas. Hay que acompañar a la persona para las entrevistas, en audiencias o inspecciones también, licenciados. Número 6 dice seguimiento y evaluación. Bueno, monitorear acuerdos de conciliación, cumplimiento de reinstalación, los pagos o ejecutar recursos para proteger a la familia, como a través de los apoyos sociales, vinculación a los programas adecuados. Entonces, licenciados, cada fase requiere registros, consentimiento y, muy importante, el cuidado de la confidencialidad.
Herramientas y documentos prácticos. ¿Cuáles y cómo hay que elaborarlos? Bien, hay documentos y herramientas que ustedes como trabajadores sociales deben saber preparar muy bien. Algunos de ellos, en el número 1 que les puse allí, dice ficha de ingreso, consentimiento informado. Son los datos completos, autorización para gestión, el uso de la información. Recuerden los límites de la confidencialidad, las obligaciones legales del reporte. El número 2 dice cronología o línea de tiempo. Hay que ordenar los hechos con fechas y pruebas, licenciados. Esto es muy importante, ya que esta es la primera pieza que un abogado va a usar para construir la demanda, ¿sí? Los hechos con las fechas y las pruebas. Tercer punto dice checklist de evidencia. Los contratos, recibos, tickets de pago, recibos de nómina, avisos, capturas de pantalla, testigos con datos de contacto, fotografías, dictámenes médicos, recetas, partes de incapacidad del IMSS, en fin, todo lo que tengan a su alcance y que sea adecuado para ello. Muy bien, el número 4 dice informe social o dictamen sociojurídico. En este sentido, les voy a explicar una sugerencia estructural. Les puse allí en este punto número 4, el primero, encabezado. La persona que está siendo atendida, la identificación y la fecha. El siguiente punto dice antecedentes. Bueno, la relación laboral, la empresa, el cargo, la duración. El siguiente punto dice hechos. Es la exposición cronológica y los documentos relacionados. Siguiente punto, evaluación psicosocial. Bueno, el impacto en su salud, las redes de apoyo, la condición económica. Siguiente punto, evaluación de vulnerabilidad. Las personas dependientes, ¿sí? Los dependientes económicos, las deudas también, los riesgos del desalojo también puede ser. Recomendaciones, dice el siguiente punto. Bueno, pues las medidas urgentes, las rutas jurídicas y sociales. Siguiente punto dice anexos. Hay que anexar la lista de documentos y las evidencias. Punto número 5. Acta de testimonio de testigos. Declaración social. Bueno, que la redacción sea clara y que esté firmada. Hay que incluir datos del contacto y la firma del testigo. Punto número 6 dice carta de petición, gestión para organismos. Modelo para solicitar las citas, inspecciones o intervenciones ante la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social, ante la Profedet o el IMSS. Número 7 dice formato de seguimiento. Registro de compromisos, fechas de cumplimiento y todas las observaciones también. Muy bien, licenciados. Rutas institucionales y criterios de derivación. Conocer a dónde derivar es crítico. A modo práctico les explico. Punto número 1, Profedet. Bueno, orientación y representación jurídica gratuita o asesoría en casos laborales es un buen primer canal cuando hay un conflicto laboral individual como el despido o el incumplimiento, etc. Entonces aquí, licenciados, el trabajador social puede preparar el expediente y acompañar en la primera entrevista a la persona. El siguiente punto dice centro de conciliación laboral. Bueno, previo a juicio, un procedimiento obligatorio en muchos casos, Se agenda la audiencia de conciliación. Aquí el trabajador social acompaña a la persona, entrega el informe social y las evidencias. Siguiente punto dice tribunales, órganos laborales. Si no hay conciliación, en el punto pasado, si no se llegó a una conciliación, licenciado, se tiene que ingresar a la demanda. Aquí el informe social y las pruebas son incorporadas al expediente, ya que un abogado es el que va a liderar la estrategia jurídica y él o ella pueden solicitar la comparecencia del trabajador social en su calidad de peritos o testigos. ¿Sí, licenciados? Muy bien. Siguiente punto dice IMSS.
riesgos de trabajo, incapacidades, pensiones. Para incapacidades, prestaciones y pensiones, aquí el trabajador social orienta sobre los procedimientos, acompaña en el trámite y también documenta el impacto familiar. Muy bien, siguiente punto, Infonavit, Fobiste. En conflictos que afecten la vivienda, como pagos, embargos, deterioro por despido, el trabajador social ayuda a gestionar alternativas. ¿Sí? Siguiente punto, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Inspección Laboral, les puse allí. Bueno, para violaciones de seguridad, higiene, jornadas excesivas, trabajo infantil, pueden solicitar, licenciados, una inspección y exigir medidas correctivas. Y el último punto dice, Fiscalía, Procuraduría de Protección. En casos que configuren delitos como accidentes con negligencia criminal, como la trata de personas o violencia extrema, pues se activa la vía penal. Entonces aquí el trabajador social puede preparar la denuncia social y acompañar a las víctimas o a la víctima. Límites éticos jurídicos y buenas prácticas. Vamos a ver qué evitar y por qué. Bueno, el trabajo social en la asesoría jurídica requiere de mucha ética y claridad. No practicar la abogacía sin licencia, el primer punto que les puse allí. Muy importante, ¿verdad? Si no son abogados, no firmen escritos jurídicos, ni intenten representar en audiencias o asesorar sobre ellas. La asesoría jurídica formal debe de quedar siempre en manos de un profesional autorizado. Entonces, su rol es preparar la información y acompañar. Siguiente punto dice, confidencialidad y consentimiento informado. Registren consentimiento por escrito antes de compartir información con los abogados, con autoridades o con terceros. Definan el alcance y el tiempo de conservación de los expedientes. Siguiente punto dice reportes obligatorios. Bueno, si durante la intervención detectan delitos como violencia sexual, trata de personas o abuso infantil, ustedes, licenciados, tienen la obligación legal y ética de reportarlo a las autoridades competentes y activar medidas de protección inmediatas. ¿Sí? Siguiente punto dice evitar conflicto de intereses, dualidad de roles. Muy bien. Si actúan como gestor social y su pareja o familiar son parte del asunto, les aconsejo que declinen y lo remitan a otro profesional, licenciados. Así vamos a evitar el conflicto de intereses. Excelente. Pasemos al siguiente punto que dice criterios de veracidad y cuidado en la elaboración de informes. Bueno, los informes sociales deben de ser objetivos, verificables. Sustenten todo con las evidencias. Bien, y siguiente y último punto, protección de datos y seguridad digital. Resguarden documentos sensibles bajo contraseñas, eliminen información personal cuando sea requerido, cuando ustedes lo consideren que es adecuado. Eviten enviar documentos por canales que sean inseguros. ¿Sí, licenciados? Muy bien. Buenas prácticas operativas y recomendaciones prácticas. Hay acciones concretas, licenciados, para el trabajo diario. El primer punto que les puse ahí dice checklist inicial. Son los documentos básicos, el ID, contratos, recibos, números de seguro social, cuentas bancarias, comprobantes de domicilio, testigos, etc. Yo les aconsejo entregarle una lista de todo esto al usuario desde la primera entrevista. El siguiente punto dice, organiza expedientes por carpetas, ¿sí? Original y copia. Digitalicen y guarden backups, anexen una hoja de ruta, qué gestión se hizo y en qué fechas. Siguiente punto dice, prepara a la persona para audiencias o entrevistas. Una breve sesión, licenciados, de roleplay, para que sepa cómo tiene que relatar los hechos. Preparen preguntas, traten de evitar contradicciones. Muy bien. Siguiente punto dice, coordinación con abogado.
Establezcan canales con despachos de confianza, definan la lista de documentos prioritarios, entreguen un informe social con anexos debidamente indexados. Y el siguiente punto dice, atención diferencial. Adapten intervenciones para mujeres, para personas con capacidades diferentes, para víctimas de violencia y siempre diríjanse con un lenguaje claro y accesible. Siguiente punto dice autocuidado profesional. Bueno, licenciados, hay casos laborales que suelen ser muy estresantes. En este sentido, planifiquen la supervisión, espacios de descompresión para el equipo. Eso como sugerencia, licenciados. Bueno, siguiente punto dice registro de resultados. Conserven actas de conciliación, acuerdos, pagos y comunicaciones formales. Verifiquen el cumplimiento en plazos. Entonces, compañeros, el trabajo social y la asesoría en derechos laborales se encuentran en la intersección entre la justicia jurídica y la justicia social. Aquí el trabajador social aporta lo que la ley pues muchas veces por sí sola no puede solucionar, es decir, una visión contextual, el diagnóstico de vulnerabilidad, organización de pruebas sociales y acompañamiento humano que permite a la persona ejercer sus derechos con mayor posibilidad de éxito y que haya un menor daño colateral, ¿sí? En la práctica, una intervención eficiente requiere 3 capacidades simultáneas, licenciados. La primera de ellas es saber legalmente a dónde derivar y qué documentos son relevantes. Construir un expediente social sólido y objetivo que complemente pues, la estrategia jurídica y acompañar a la persona en el proceso, la contención, la formación, el fortalecimiento. Sin embargo, licenciados, es fundamental mantener siempre límites éticos y legales claros. Como les dije, ustedes como trabajadores sociales no sustituyen al abogado y deben siempre actuar con consentimiento informado, con objetividad, con un respeto por la dignidad del usuario, ¿sí? Licenciados, las intervenciones mejor diseñadas son aquellas que integran equipos interdisciplinarios, el trabajo social, el derecho, psicología y salud, y pues colocan a las personas en el centro, protegiendo siempre su integridad y garantizando el acceso real a sus derechos laborales. Ustedes, como estudiantes y futuros profesionales del trabajo social, deben internalizar que su labor en el ámbito jurídico laboral no es secundaria, sino es esencial. Con la parte que les corresponde a ustedes, licenciados, también colaboran a que el derecho deje de ser letra muerta, a que se quede en letra muerta y se convierta en la protección efectiva para quienes más lo necesitan. Muy bien, licenciados, hasta aquí dejamos este tema. Que estén muy bien.